Buen día, doctor. Nosotros somos los estudiantes que vamos a exponer el siguiente tema, que es histología del aparato digestivo, las glándulas anexas, que tenemos las glándulas salivales, hígado, páncreas, vesícula biliar. Los estudiantes que vamos a exponer somos Castañedas Matt, Anderson Javier, Mori Calval, Vivian Isabel, Ortiz Rodas, Diana Tailín, que soy yo la que estoy hablando, y Copio Pérez, José Marcelo. Siguiente, por favor. Ya, en resumen, tenemos que las glándulas anexas asociadas al tubo digestivo son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Las glándulas salivales realizan funciones de lubricación, protección y facilitan el proceso de saborear el alimento al iniciar la digestión. Tenemos al páncreas, que es una glándula exocrina y endocrina que tiene funciones principales, producir enzimas digestivas que actúan en el intestino delgado. Además, el páncreas sintetiza y libera hormonas endócrinas, como la insulina y el glucagón. El hígado es un órgano interno más voluminoso y de masa de tejido glandular más grande del organismo, que produce la bilis. Por último, tenemos la vesícula biliar. Es un saco distensible con forma de pera, que concentra y almacena la bilis. Bueno, tenemos lo que es la introducción. ¿Cuál es el tema a desarrollar? Los aspectos que hemos tenido van a ser lo que son las generalidades de las glándulas anexas de la digestión. ¿Por qué se hace este trabajo? El conocimiento de histología y el funcionamiento de estas glándulas anexas se aportan enzimas, agua, electrolitos y bilis durante la transformación química de los alimentos. Permitirá un adecuado diagnóstico cuando el paciente muestre síntomas de un mal funcionamiento del sistema digestivo. ¿Cómo está planteado este trabajo? El presente trabajo está de manera esquemática y suscita las principales características histológicas de las glándulas anexas, encontradas en las diversas bibliografías revisadas. ¿Cuál es el método empleado de trabajo? Fue utilizado el método de análisis sintaxis. De síntesis, este método permite el desarrollo de capacidades de análisis y síntesis a partir de la lectura, investigación, discusiones grupales y evaluación de los diversos procesos, prácticas de laboratorio, casos y problemas, entre otras actividades, presentando finalmente un resumen, es decir, un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base. ¿Cuáles son las limitaciones de trabajo? Estas limitaciones encontradas para la realización del presente trabajo se pueden mencionar como, por ejemplo, lo que es la revisión bibliográfica limitada en la web y en algunos casos le implica un costo monetario. Limitada coordinación entre integrantes del grupo de trabajo para realización del presente estudio debido a lo que es la pandemia de COVID. En objetivos vamos a tener en cuenta dar el conocimiento general de la histología de las glándulas salivales, también conocer la histología del páncreas, explicar la estructura del hígado, dar a conocer las funciones principales que cumple el hígado, explicar la importancia de la degradación de lípidos, carbohidratos y proteínas en el hígado. También vamos a observar en el presente trabajo la histología y la histofisiología de la vesícula biliar. El primer tema que vamos a desarrollar van a ser las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales van a producir el 95% de la saliva, mientras que otras, como por ejemplo lo que son las glándulas salivales menores, se van a encontrar en la submucosa y mucosa de la cavidad oral, solo va a producir lo que es el 5%. Estas glándulas facilitan el proceso de saborear alimentos, inicia la digestión, pero solo inicialmente, por medio de la amilasa salival, la lipasa salival, que ayuda a la deglución y la formación del bolo alimenticio. La saliva va a tener lo que son diversas funciones. Limpia, lubrica la cavidad oral. Va a tener además lo que es una función inmunológica por medio de la inmunoglobulina A. Va a tener lo que es la lisozima, que va a ser una antibacterial, y procesos de coagulación y cicatrización. Tiene lactoferrina, que es un hierro esencial para el metabolismo de bacterias. Aquí podemos dividir lo que son en dos tipos de saliva, una saliva primaria y una saliva secundaria. La saliva primaria va a ser la que va a estar elaborada por las células acinares.
Es isotónica con el plasma. Este se modifica por reacción de las células de los conductos estriados, que remueven de ellas iones de sodio y cloruro y secretan iones de potasio, bicarbonato, cual da como resultado lo que es la saliva secundaria. La saliva secundaria es hipotónica. Las células acinares y de los conductos también se sintetizan. El componente necesario para transferir la inmunoglobulina A del tejido conjuntivo a la luz de los acinos secretores. Vamos a tener en estas glándulas, vamos a tener lo que es una división histológica. Estas glándulas también van a ser lo que son túbulos alveolares, cuya cápsula de tejido conjuntivo van a lo que es proporcionar trabéculas que forman tabiques. Estos tabiques van a poder subdividir lo que es las glándulas en lóbulos y lobulillos. A medida que la trabécula se va internando, se hacen más delgadas. Vamos a tener que las glándulas van a tener dos porciones, una porción secretora, una porción conductora. La porción secretora es la porción de las glándulas salivales que componen las células secretoras. Tenemos, por ejemplo, lo que son las serosas o las células mucosas. Estas células van a estar dispuestas en acinos. Estas están formadas por 5 a 8 células piramidales. Su base está dirigida a la periferia, a la vértice al basal. Entre la basal y las células acinares se encuentran las células mioepiteliales. Aquí tenemos lo que son las características principales. Las células serosas son las células más activas. Su núcleo es redondo, tiene un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi abundante. Y además de esto van a tener muchas mitocondrias. En cambio, lo que son células mucosas, estas dos células, tanto la célula serosa como la mucosa, son muy parecidas. Su núcleo de células mucosas es aplanado en la porción basal celular. Poseen menos mitocondrias, un retículo endoplasmático rugoso menos extenso y un aparato de Golgi más grande. La región apical del citoplasma está ocupada por abundantes gránulos secretores. En cambio, lo que son las células mioepiteliales son células de origen epitelial en la cavidad mitótica. Su morfología, que es estrellada, triangular o trapezoidal, y además tienen lo que son núcleos normalmente aplanados, en sentido longitudinal respecto al acino. En cuanto a conductos, conforme a lo que son las prolongaciones de las células mioepiteliales, se van a contraer. ¿Esto qué es lo que va a suceder? Estos van a presionar a los acinos. Así van a facilitar la liberación del producto de secreción de los conductos de la glándula. Ahora vemos lo que son la porción conductora. Tenemos tres tipos de conductos. Tenemos tanto los conductos intercalares, los conductos estriados y los conductos excretores. Los conductos intercalares son la rama más pequeña. Estos conductos se unen a los acinos secretores. Estos conductos se van a componer de lo que es una capa de célula cuboidal y poseen algunas células mioepiteliales. Los conductos estriados. Los conductos intercalares se van a unir para lograr formar lo que son los conductos estriados, compuestos de una capa de células cuboidales cilíndricas bajas. Tiene un núcleo cilíndrico y proporciona energía necesaria para la secreción de potasio y absorción de sodio. Los conductos excretores, los conductos estriados, estos se van a unir y van a formar lo que son los conductos intralobulares. Y estos contribuyen a la formación de dos conductos más, los interlobulares y las intralobulares. Al final, estos dos últimos dan origen a lo que son los conductos terminales. Principal de la glándula lleva la saliva a la cavidad bucal. Tenemos lo que son las glándulas individuales. Estas son la glándula parótida, la glándula sublingual, la glándula submaxilar. Las parótidas son las más grandes de las glándulas. Las parótidas van a producir lo que es el 30% de la cantidad total de saliva. Tiene una única en acinos y generalmente gran cantidad de tejido adiposo. Una alta concentración de enzimas, amilasa, salival y de inmunoglobulina A secretora. Alta concentración de enzimas, amilasa, salival. Desemboca lo que es la cavidad oral frente al segundo molar superior. En cuanto vemos lo que es la glándula sublingual,
es la glándula mixta. Esta es la más pequeña de todas y se va a componer de acinos mucosos con semilunas cerosas, y estas van a producir lo que es saliva mixta. Solo elabora lo que es un 5% de la producción total de saliva. Sus múltiples conductos se abren en el piso de la boca y estos conductos de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar es la que produce lo que es el 60% de la cantidad de saliva. Tiene acinos mixtos con predominancia serosa. Estos están situados por debajo del piso de la boca, cerca del maxilar inferior. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la glándula que es el páncreas. Tenemos que es una glándula alargada. Tiene 4 regiones, como pueden ver en la imagen, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Tenemos como generalidades que presenta una capa delgada de tejido conjuntivo laxo que forma su cápsula. Esta cápsula forma tabiques que subdividen a la glándula. Como sabemos, es una glándula endocrina y exócrina. Los conductos que posee esta glándula, los conductos pancreáticos, empiezan desde el centro acinar, luego se continúan con los conductos intercalares, que estos a su vez drenan en los conductos intradobulares, y estos desembocan en el conducto pancreático principal, que este se une al colédoco, como ven en la imagen, y desembocan en el duodeno. Siguiente, por favor. Ya, como tenemos, el páncreas posee una porción exócrina y endocrina. Tenemos que los componentes endocrinos del páncreas, los islotes de Langerhans, están dispersos entre los acinos secretores exócrinos. Como sabemos, el páncreas exócrino está constituido por acinos pancreáticos, las células acinares y las células centroacinares. Las células acinares almacenan y liberan un gran número de enzimas, como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la ribonucleasa, la desoxirribonucleasa y las proenzimas. Tenemos que el páncreas endocrino se constituye con los islotes de Langerhans. En el parénquima de los islotes de Langerhans se integra por 5 tipos de células, que son las células beta, alfa y delta, células pancreáticas que producen polipéptidos y células G productoras de gastrina. Las células beta producen insulina y las células alfa el glucagón, las células delta somatostatina. Continuando con la exposición, encontramos al hígado. Es una glándula mixta intraperitoneal. Pesa aproximadamente 1500 gramos. Es la glándula más grande del cuerpo en el cuadrante superior derecho y se va a subdividir en 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudal, siendo los 2 primeros que constituyen su mayor parte. Encontramos que en la estructura hepática general, el hígado está una capa que es el peritoneo, a excepción del área desnuda. Este peritoneo forma un recubrimiento de epitelio escamoso simple sobre la cápsula de Gleason. Esta cápsula se une a la circunferencia del hígado, excepto en el ilio, porque esta cápsula va a entrar por el ilio y va a formar un conducto para los vasos sanguíneos y linfáticos y también para los conductos biliares. Según su morfología del hígado, tiene una parte superior que es convexa con ligamentos susperiores y una región inferior que presenta una indentación, es decir, una depresión donde va a estar ubicado el hilo hepático. Sus células son los hepatocitos. Estos hepatocitos son células parenquimatosas uniformes. En su aporte sanguíneo es doble porque recibe sangre oxigenada en un 25% y sangre rica en nutrientes a través de la vena porta, 25%. Los vasos ingresan al hígado por el hilo hepático. La sangre sale al hígado en la superficie posterior del órgano a través de las venas hepáticas. En estas venas dice que se vierte su contenido a la vena cava inferior. Todos los nutrientes que se absorben en el tubo digestivo se transportan en forma directa al hígado a través de la vena porta. Siguiente. Tenemos que los elementos de tejido conjuntivo
aumenta en los sitios en los que los tres lobulillos típicos entran en contacto unos con otros. Esto se conoce como las áreas portales o tríadas portales. En la imagen podemos apreciar que es un corte histológico. Podemos ver tres estructuras que van a conformar las áreas portales. Tenemos que en la letra A va a estar representado por las ramas delgadas de la arteria hepática. En la letra B, por los conductos biliares interlobuliares. Y la letra C va a estar por la del porro. Tenemos que de la arteria hepática salen ramas delgadas que son las arteriolas de distribución. Y de estas arteriolas salen vasos más pequeños que son las arteriolas de entrada. En el caso de las venas, vamos a encontrar tamaños. Venas de distribución más grandes y las venas de entrada más pequeñas. En el caso de los conductos biliares, están vascularizados por el plexo capilar peribiliar. Este plexo está conformado por tres estructuras, por las arteriolas de entrada, por las vénulas de entrada y por las ramas del plexo capilar peribiliar. En el caso de lobulillos hepáticos encontramos tres. El lobulillo hepático, que tiene forma la cual la sangre fluye de la periferia al centro del lobulillo hacia la vena central. Tenemos también el lobulillo portal, el cual apreciamos en la imagen, que tiene una forma triangular, cuyo centro es el área porta y cuya periferia va a estar limitada por líneas imaginarias, que son rectas, las cuales se van a encargar de conectar las tres venas centrales. Y en el acino hepático tiene una forma oval con regiones mal definidas, de parénquima hepático que rodean a la arteria de distribución en el centro. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno, según su histofisiología, tiene más de 100 funciones, las cuales la mayor parte lo van a realizar los hepatocitos. Tiene dos secreciones importantes, una secreción exocrina y una secreción endocrina. En la secreción exocrina produce bilis. Esta bilis sale del hígado por el hilo hepático a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y se libera a la vesícula biliar, porque la vesícula biliar va a encargarse de almacenar esta bilis. También metabolizan los productos finales de la absorción del tubo digestivo, detoxifican medicamentos y toxinas y transfieren inmunoglobulina A, secretora del espacio de Dice, a la bilis. La bilis está conformado por agua, sales biliares, glucurónido de bilirrubina, fosfolípidos, lecitina, colesterol, electrolitos de plasma, en cual encontramos el sodio y bicarbonato, y la inmunoglobulina. El hígado al día va a producir de 600 a 1200 mililitros de bilis. Gracias. Bueno, siguiendo con el tema de histología de la vesícula biliar, se dice que la vesícula biliar es un órgano pequeño que está en forma va a ser en forma de pera, a la vez va a estar situado en la superficie inferior del hígado. Su medida van a ser de 10 centímetros de largo y 4 centímetros en sentido transversal. Este órgano va a guardar 70 mililitros de bilis. La mayor parte de este órgano va a estar formado por el cuerpo y la abertura se continúa con el conducto cístico, el cual se denomina cuello. El cuello tiene una saliente como saco de Hartmann. En esta región mayormente se alojan los cálculos biliares. Este órgano va a tener un epitelio simple cilíndrico. Tiene también una lámina propia de tejido conectivo laxo, provista de capilares y vénulas pequeñas. Esta también va a carecer de ganglios linfáticos. Su capa mucosa va a estar formada por pliegues que limitan una serie de areolas. Esto tiene un epitelio cilíndrico alto y uniforme. Se va a observar microvillosidades y sus células
van a estar unidas por zonulae ocludentes. También va a tener un tejido laxo en su lámina, en su capa muscular externa. Va a estar constituida por un estrato de músculo liso relativamente grueso en la vesícula biliar. La capa adventicia constituida por vasos sanguíneos y tejido adiposo. Sus conductos van a tener 3 conductos: hepático, cístico y coledoco. En el conducto hepático tenemos epitelio simple cúbico alto, una membrana basal con tejido conectivo y serosa. El conducto cístico va a estar formado por epitelio simple cúbico alto, va a tener 2 capas, membrana basal y músculo espiral. El coledoco también va a estar constituido por este epitelio simple cúbico alto. Su membrana basal muscular va a tener en la capa interna circular y longitudinal en la parte más externa, y una capa también serosa. La bilis va a ser producida por los hepatocitos y fluye a través de estos canalículos biliares, conductos biliares y los conductos biliares que los acabo de mencionar. En el método de selección y evaluación de estudios primarios encontramos que el presente trabajo ha sido realizado con revistas actuales como ese Cielo, Ecuret y el Saber. En libros físicos encontramos al Gardner, Ross, y tenemos que en los libros virtuales encontramos ediciones actuales de Histología Básica y Texto Atlas. Estas revistas se utilizaron, eran menor de 7 años, y lo utilizamos porque tienen un reconocimiento y actualizaciones constantes. Los libros que se utilizaron son fuentes que siempre se utilizan en el curso de histología, tomando por referencia las imágenes para detallar y explicar mejor el tema. En las convulsiones vamos a tener que las glándulas salivales mayormente tienen una estructura histológica organizada, son muy necesarias, inician la digestión, función inmune y permiten la deglución mediante la producción de saliva. Tenemos 3 tipos de glándulas salivales mayores: tenemos a la parótida, submaxilares y las sublinguales. Acá en el trabajo se explicó la histología del páncreas, que es una glándula exocrina y endocrina. La parte exocrina contiene las células acinares que forman un acino redondo a oval cuya luz está ocupada por 3 a 4 células centroacinares. La parte endocrina se agrupa en islotes de Langerhans dispersos entre los acinos. También se explicó la estructura del hígado y está formada a nivel microscópico por lobulillos donde se encuentran los vasos sanguíneos con conductos y cordones intercalados de células hepáticas, los hepatocitos que actúan como zona de intercambio. Se dio a conocer las funciones del hígado y cumplen aproximadamente 100 funciones diferentes. La mayor parte los llevan a cabo los hepatocitos, tienen funciones endocrinas y exocrinas, pero cumplen 3 funciones principales como la desintoxicación, almacenamientos y síntesis. Se explicó la importancia de la degradación de lípidos, carbohidratos y proteínas. También se dio a conocer la histología y la histofisiología de la vesícula biliar, como también los conductos. El agradecimiento, manifestaron agradecimiento a la Universidad Señor Recipán por acoger al desarrollo profesional y a nuestro doctor Lido Zambrano Acuña por inculcar los conocimientos en el curso de histología humana y ayudar en ese trabajo para que se realice satisfactoriamente. Chicos, ¿se escuchan?